Ahora les hablaremos de un tema que uno de las emociones que a veces no nos dejan caminar, como es el miedo. Quiero empezar a decirles que la emoción es normal. Entonces vamos viendo que el miedo es normal. El miedo no es bueno ni malo. El miedo cada uno de nosotros lo transforma en bueno o en malo. Dice un pensamiento: si yo dejara todos mis miedos, ¿qué será capaz de hacer? Ya ven, tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a que se burlen de nosotros, tenemos muchos miedos que no nos dejan caminar, que no nos dejan avanzar. El miedo es algo normal en la vida. ¿Cómo se casa alguien? Pues con todo y miedo. ¿Cómo pertenece a sacerdote? Pues con todo y miedo. ¿Cómo enseñé a manejar? Con todo y miedo. ¿Cómo te enseñaste a nadar? Con todo y miedo. ¿Cómo te enseñaste o cómo empezaste una carrera? Con todo y miedo. ¿Cómo te fuiste a Estados Unidos? Pues con todo y miedo. Entonces el miedo es una parte fundamental del ser humano. Pero vamos a catalogarlo en un miedo bueno y un miedo malo. El miedo bueno es aquel que me ayuda a prever. Que tengo miedo que vaya a reprobar, pues déjame ponerme a estudiar. Que tengo miedo que los intereses se suban, deja pagar. Que tengo miedo que me roben, pues deja poner la llave en la puerta, etc. Y el miedo malo es aquel que yo invento. Y empiezo a inventar. Acuérdense bien que el miedo va unido a la imaginación. Y cuando soltamos la imaginación, empieza el miedo. ¿Cuál es el problema? Cuando el miedo me maneja. Si yo manejo el miedo mismo me va a ayudar a prever. Él me va a ayudar a triunfar en la vida. Porque gracias al miedo preví, gracias al miedo me preparé, gracias al miedo fui responsable, gracias al miedo, el miedo me lleva a hacer muchas cosas buenas. El miedo me ayuda a prever, el miedo me lleva a cumplir los mandamientos para no irme al infierno. El miedo me lleva a no herir al otro porque lo amo. El miedo me lleva a muchas cosas buenas. Entonces el miedo no es malo. El miedo es parte de nosotros. Y el miedo va acompañado de la fe. Entonces cuando el miedo vence, la fe queda opacada. Pero cuando la fe vence, entonces triunfamos. Como ya les digo, ¿verdad? ¿Cómo me fui yo al seminario? Pues con todo y miedo. Pero me tuve fe. De tal manera que se me fue quitando el miedo. ¿Cómo empecé a manejar? Con todo y miedo. Pero a medida que me iba teniendo fe, en la medida que me iba teniendo confianza, el miedo iba desapareciendo. Y entonces es bien importante para poder manejar el miedo, la confianza. Ojalá pues que de veras ustedes y yo nos tengamos esa confianza buena y dejemos que el miedo nos ayude a triunfar. Dejemos que el miedo sea el medio para poder amar, para poder no herir a nadie. Por ese miedo que tenemos a ofender a las personas que amamos, que el miedo nos lleve a no pecar, por el miedo que tenemos de ofender a Dios. Entonces, ese miedo hay que manejarlo, hay que llevarlo a cumplir nuestros objetivos, ese miedo hay que causarlo. Yo los invito a dejar nuestros miedos.